Buenas tardes, soy Norberto Barleant. Muchas gracias, querida Claudia, y un saludo a todos tus oyentes. Hemos presentado los otros días, el martes 16, El Fuego de los Días. Es mi último emprendimiento literario. Bueno, es un libro en donde tienen no muchos poemas, una recopilación. Algunos poemas los he resignificado porque han sido escritos hace muchos años y otros son, la mayoría, son de una producción también desde el Espejos Rotos que presentamos en el 2022 hasta la fecha, un poco antes. La característica del libro está muy bien definida en una contratapa que de manera y a modo de síntesis, pero muy buena síntesis, referencia exactamente lo que yo quiero expresar en los poemas del Fuego de los Días. La contratapa, bueno, no descubro nada, pertenece al querido y al talentoso Antonio Requeni y dice lo siguiente: la poesía es para Norberto Barleant un oficio de fidelidad a la palabra, a una experiencia verbal que busca definir un mundo cuyas injusticias, miserias y contradicciones le cuesta asumir desde la solidaridad, el sueño y la utopía. El sombrío fuego de los días, sigue diciendo Requeni, deja heridas difíciles de cicatrizar. Reconocemos en este nuevo libro del autor la continuidad de un sentimiento ya expuesto en testimonios anteriores, aunque aquí, junto a ese acongojado énfasis, surge la nota tierna, conmovedora, de la despedida a un padre que murió sin despedirse. Tras el incesante y versátil repertorio de imágenes y metáforas, descubrimos una pasión de vida, de intensa humanidad, que enaltece el espíritu de este poemario. Bueno, desde ya el agradecimiento que expresé públicamente, pero también lo había hecho anteriormente a Antonio Requeni, y cuando digo que me expresa es porque sí, me cuesta asumir la falta de solidaridad, la injusticia, lo digo en testimonios anteriores, tal vez no se diferencie tanto porque hay otros testimonios de lo que sucede en la sociedad, a mí no me resulta ajeno, como tampoco me resulta ajeno el amor. El poema que hace referencia sin despedida es la partida de mi padre, que falleció, bueno, muy joven, pero lo hago desde un lugar, desde la ternura. Cuando dice el sombrío fuego de los días, me identifico porque hay algunos poemas que reflejan la oscuridad del mundo que por lo menos yo veo, que se ha vuelto oscuro, y no porque antes estuviera mucho más claro. De hecho, yo vengo de la generación de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero había sueños, había utopía, había, digamos, toda una amalgama de hechos, de circunstancias, de ideas en donde uno, o el pensamiento era que uno no es y no es con todos. Digo, esto se fue desdibujando y, bueno, un mundo tan sordo, tan cruel, era inimaginable en aquellas décadas del 60, 70 y posteriormente. De manera tal de que voy a dar lectura a dos poemas. Yo creo que antes de pasar a la lectura, yo creo que definir la poesía a veces se hace muy difícil. A mí entiendo que acá lo que escribo lo escribo de la manera más natural y trato de que las imágenes sean claras para que se puedan entender. Y de hecho, según me comentan, lo son.
Una última consideración. En general, yo suelo en los libros a veces hacer una unidad temática, es decir, no mezclar poemas. A veces puedo, otras no. Tengo un libro específicamente sobre hombres de la historia que se llama Duele una memoria, que inicio con Dorrego, pero después, hablo del Manco Paz, de Sarmiento, Facundo, es específico, tiene una especificidad, mejor dicho. Y acá hice una alternancia de esos poemas que tienen que ver con los acontecimientos que menciono, digamos, del mundo que veo, como lo veo yo, y lo dividí en tres partes, que son tres, consideraciones diferentes del tiempo que vivimos y también personales. El mundo en tierra ceniza de la tarde es el primero, el perfume de las rosas en el jarrón de los sueños el segundo y el abismo de los días el tercero. El poema que voy a leer es el que da inicio al libro, que se llama Utopía. Vengo de utopías que no fueron, busco utopías que no existen, herido de mentiras, tal vez de fábulas, transcurren las calles de mi tiempo, horadando verdades que aún perduran en la profundidad del hombre y la palabra. El próximo poema, Ceguera. Resultó pequeña la dimensión del mundo al que imaginé de estrofas y alamedas, sin los huecos del dolor y sus desgarros, sin las bofetadas del hambre. La noche descalza a los murciélagos en el llanto de madres y niños a quienes les robaron su caricia. No habrá luto para el horror. El tiempo arroja las vendas al olvido, despeja la ceguera de los pueblos. Esto va en línea con lo que mencionaba anteriormente. Y los poemas con los cuales voy a terminar voy a finalizar en este espacio, tiene que ver cuando a una determinada edad uno cumple años, pero ya en lugar de cumpleaños que lo son también aniversarios. Y aniversario se titula el poema. Perseguí los pasos que el destino propuso, jóvenes astillas de aventuras y versos, con claveles de prisa, con cenizas de cielo. Ahora transito un espacio con ausencias que ayer no contemplaba, y valoro el perfume de las rosas en el jarrón de los sueños. Repaso anécdotas, alegrías, dolores, recreos, el abrigo de una novia, ventanas y espejos, el beso que escondí entre el portón y la luna, ese clamor que respira como el latido de un cuento. Viví con la sangre encendida y los ojos despiertos, con una luz de futuro que aún sostiene las sombras del tiempo. Y me despido con un poema que es como una continuidad de uno que había escrito y que finaliza, que es el último poema de mi libro anterior, Espejos Rotos. Y tiene que ver con que el poema No tengo tiempo de morir. Despertar. Si algún día no despertara, si la noche se prolongara hasta la eternidad, ¿cómo sería el tránsito hacia lo desconocido? El día sin el sol, sin la lluvia en la ventana, el zócalo con el que tropecé en la caída, o el gris de las paredes con las luces de calles que se perderían en silencio. Detrás de mí, de mis espaldas habitadas por el pasado, ¿dónde andará la mujer de quien me enamoré aquel otoño, ya lejano de mis párpados?
y esa llama que encendí en el vacío, las huellas que intenté en los caminos con nubes y nostalgias, y la impotencia en qué sitio anidará, aquello que no pude, el mundo que no fue, al que soñé en paz y sin violencia. Si algún día no despertara, dejo la parcela del crepúsculo que estrechan mis dudas y los miedos. No seré polvo entre la bruma y la arcilla, ni campana ni espada en el recuerdo. Aposté a la vida, y vida será, porque si la noche se prolongara, seguro tendría que despertar. Ahora lo recuerdo, dejé escrito en un poema, no tengo tiempo de morir. Muchas gracias, el fuego de los días y un cariño muy muy fuerte. Hola, mi nombre es Sergio Morán, soy de Mendoza, nací en el año 1979, escribo poesía y participo de algunos proyectos de difusión de poesía argentina, de poetas argentinos, por ejemplo en la Federala, que es un proyecto que compartimos con poetas del norte, con poetas del centro del país, de Mendoza también, cuyo objetivo es difundir a poetas de cualquier punto del país cada 15 días. También publico desde hace algunos meses el dossier Poetas Jóvenes Argentinos, cuyo espacio generoso es de Claudia Inchil en Noticias Día por Día. Y desde hace también un par de meses estoy organizando un ciclo que se llama La Mesa Poética aquí en Mendoza, que intenta darle espacio a poetas de distintas regiones del interior y también del Gran Mendoza, que por ahí no son muy difundidos siempre en esta idea de colaborar con la difusión de la poesía argentina y de la poesía de Mendoza. Les voy a leer algunos poemas. Voy a arrancar por uno que escribí hace algunos años aprovechando la lucha que hubo en la provincia por mantener el agua pura, por la defensa de la ley 7722, que justamente defiende el agua pura de Mendoza. Este poema se llama Formas breves alrededor del tema del agua. En el camino caen pelusas de los álamos. Es primavera. Cruza un gorrión. A la orilla de un canal seco, las hojas de un álamo extrañan el agua. Abandonan las ramas grises. La siguiente primavera, la aridez cumple su promesa. Los gorriones no vuelven. Ahora estoy trabajando en un par de plaquetas que todavía están inéditas y voy a compartir algunos poemas de esas plaquetas que tienen que ver con el tema, con el clima de época que estamos viviendo desde hace un tiempo en la Argentina y en el mundo. Pronunciar se llama este poema. Era, decía, divertía, un viento que denuncia los agujeros de ese refugio levantado en el desierto que es el lenguaje. Tuvimos dioses poderosos, domaron vientos, protegieron el hogar, dominaron el mundo subterráneo, incluso alguno pudo ser el sol, y así, tantas veces, el credo era imaginación. Nuestra época no reconoce antecedentes. Adorás jirones de cosas, traficás con lo pasajero. Tan débiles son tus plegarias, tan menguado tu deseo, tan vulgar tu ambición.
El año pasado se publicó esta antología que se llama Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, cuya selección y notas son de Julián Axat. Y bueno, Julián seleccionó un poema que se llama Este poema pasará. Soñé que Milei daba un discurso. Decía que Occidente estaba en peligro, camino al socialismo. Cuando me levanté fui al consorcio del barrio y pregunté por el soviet. Me miraron raro. Fui a las fábricas y pregunté por directores obreros, pero me dijeron que los medios de producción seguían en manos de unos cuantos patrones ricos. Le pregunté a un hermano originario por el agua, pero me dijo que pertenece a las mineras. Le pregunté por la tierra, me respondió que estaba alambrada por el extranjero, en el mejor de los casos, fumigada. Y seguí preguntando, pero ni una partícula de justicia. Me sentí estafado. Sigo viviendo en la más atroz desigualdad. Bueno, poemas míos pueden leer en mis libros. Tengo 3 libros publicados, 2 en formato físico, uno en formato digital que publicó el poeta Rubén Valle en su editorial, poeta de aquí de Mendoza, que se llama El amor es un exceso de lenguaje y es de descarga gratuita. También mis poemas han aparecido en antologías como las que les mostré recién de Julián Axat, Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, y en algunas revistas. En la revista Palabras de Poeta de Córdoba pueden leer algunos de mis poemas en un número que salió el año pasado. En la revista Caleuche, que es una revista del pensamiento de izquierda, que se produce en Mendoza, pero que tiene vínculos con otras provincias del país y otros países latinoamericanos. Por supuesto, en Noticias Día por Día de Claudia Inchil también pueden leer algunos de mis poemas, y en la revista Altazor de Chile también pueden leer algunos de mis poemas. Leo una tanda más. Este poema dice: se repiten como un círculo los tiranos, las mentiras y también las promesas incumplidas, la explotación, el hambre, el terror, la corrupción. Pero no es lo único. También se repiten los desposeídos y su deseo de otra vida. Este poema se llama Locus Terribilis Antídoto. Un deseo profundo de que sea invierno, de tarde y llueva, que las obligaciones sean aplazadas, el dinero abolido, que no sea una preocupación el día siguiente, ni urgente ningún mensaje, que la hora no sea un motivo importante, que haya otra ronda y te quedes. Quiero cerrar con un poema, no quiero dejar de leerles un poema que tiene que ver, bueno, con el hecho internacional más importante que vivimos desde hace 2 años, que es el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Este poema se llama Palestina permanece, apareció en la antología 100 poemas por Palestina, que también es de descarga gratuita y ustedes pueden buscar en internet. Palestina permanece. Ejército israelí crea herramienta similar a ChatGPT para vigilar palestinos. Titular de The Guardian, marzo de 2025. Roban palabras, frases, salam, hurrilla, trozos de vidas que han sido rotas, carne mutilada por el hambre,
para seguir sepultando llaves en el polvo de las bombas. Olivo, dolor, temor, esperanza, shuhada. La crueldad persigue a trancos los progresos de la época. Para profanar la tierra ajena, ponen una lengua bajo vigilancia. Cuando la historia es llevada a empujones, nos espera reconstruirla con restos, una película apocalíptica cuyos subtítulos ensombrecen las buenas intenciones de los líderes. Bueno, muchas gracias, agradezco a Claudia Inchil por el espacio siempre generoso para difundir poesía argentina.